Cantar de los Cantares, capítulo 7. Cantar de los Cantares en el capítulo 7, verso 5, dice así, el verso 5 dice: tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Vamos a orar al Señor y rogar que en su misericordia nos permita ver la cabeza en su lugar. Así tiene que ser. Que el Señor guarde nuestras vidas y nos lleve a considerar a Cristo en todo nuestro camino. Oremos. Señor Dios bueno, santo, Padre, te agradecemos por todo lo que nos das cada día, por el hecho de mirar hacia atrás y ver que, estando sin posibilidad alguna en nuestras fuerzas, en nuestros caminos, en nuestro andar, aborreciéndote, Señor, y sin ninguna virtud en nosotros, has mostrado tanta misericordia y amor, compadeciéndote de nuestras almas, llevándonos a mirar a tu Hijo, llevándonos a poner nuestra confianza en Él, la fe en Él, Señor, en su justicia, a creerte, Señor. Es una obra que llama la atención en nuestro corazón, Señor, cada día. Y te agradecemos, Señor, por todo ello, porque, como bien mencionaban recién también en la oración, Padre, has cambiado nuestro corazón, has cambiado nuestras vidas, Señor, y reflejan tu obra, reflejan tu carácter. Y anhelo, Señor, que no nos quedemos con ellos solamente, sino que aún anhelemos que tú seas exaltado más en nosotros. Como bien también decía Pablo en las epístolas, Cristo ha de ser glorificado por muerte o en vida, y que ese sea el sentir que haya en nosotros, Señor. Que podamos dar gloria a tu nombre, exaltarte, estar agradecidos, no solamente cuando las cosas van bien, como según nuestro parecer, sino aún cuando hay adversidad también. Que sea el gozo para nosotros saber que tú estás formando el carácter de Cristo, ver que todo esto ayuda para bien, que tú eres exaltado, Señor. Guíanos, te lo pido. Guarda nuestro corazón para estar de continuo pensando, Señor, en hacer todo lo que es agradable a ti, lo que te trae honra, lo que da gloria a tu nombre. Ayúdanos, te lo pido. Gracias, Padre, por este momento. Ruego tu sabiduría, tu gracia y tu amor para compartir con mis hermanos, y también, Señor, que podamos hacer uso de tu palabra para ser obedientes a ella, Señor, como hijos amados que buscan seguir fielmente tus pisadas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no sé si se acuerdan un poco acerca del jueves anterior que nos tocó estar, y vimos en el versículo 4 acerca de las comparaciones que se hacía con cada parte del cuerpo de ella. En este caso estaba hablando de su cuello, en primer lugar, recuerdan que hablaba como esa torre de marfil, y habíamos llegado a mirar al punto de comparar el cuello, considerando que el cuello tiene que ver con la cerviz, con esta parte, ¿sí? Y pensando en nuestra condición, siendo rebeldes estando así, pura cerviz para con Dios, no obedientes a Dios. Ese era todo nuestro andar. La obra de Cristo, la muerte de Cristo, hace posible que nosotros ahora nos podamos ser obedientes a Dios. Y lo que se ve en la iglesia es una iglesia, una vida de obediencia, de amor. Por eso, para que pueda llegar a verse, si esa torre que resalta Salomón aquí en el Cantar de los Cantares fue hecha de marfil, requirió de muchas muertes de animales para poder embellecerla de esa forma. La obediencia del cristiano, para poderla verse perfecta y obediente y pura delante de Dios, requirió la muerte del Salvador, la muerte de Cristo. Eso hace preciosa y perfecta el andar de la iglesia. No es que por nuestra obediencia, porque yo soy obediente, no es mi virtud, no es mi fuerza lo que hace que se vea de esa manera. Cuando hablábamos acerca de los ojos, comparado con ese estanque a las puertas de este lugar, cuando lo dice allí, en el versículo 4, los estanques de Jón, hablábamos de unos estanques artificiales, y mientras el agua está quieta se puede ver con toda transparencia el fondo. Entonces, la única manera que nosotros, pensando eso, llevando a comparar con los ojos, la única manera que nuestros ojos
puedan estar con transparencia para mirar hacia afuera y aún hacia nosotros mismos hacia adentro, es considerando en todo tiempo la palabra del Señor, considerando su palabra, que es lo que va a limpiar nuestra vista. ¿Por qué? Porque por el contrario lo que vamos a ver es todo pervertido, todo cruzado, todo mal. Entonces toda actitud del otro, o pensamiento, o algo, no vamos a ver los pensamientos, pero quizás la actitud del andar de otra persona, ya lo vamos a ver de una forma mala. ¿Por qué? Porque así lo ve aquel corrompido de corazón, aquel que no ha conocido a Dios. ¿Sí? Todas las cosas son puros para los puros, dice Pablo, pero para los impíos e incrédulos, su corazón está corrompido, todo lo ve así de malo. Entonces, la manera que vamos a ver, incluso no nos vamos a engañar a nosotros mismos, sino que vamos a ver con claridad a mí mismo, para librarme de todo error, de todo engaño, de toda tiniebla, tiene que estar relacionado con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos va a dar luz para poder mirarnos sin engaños. Eso es lo que nos permite ver con claridad lo que somos. Entonces ahí veíamos al salmista diciendo, bueno, líbrame de los errores que me son ocultos. Porque ¿quién va a poder comprender sus propios caminos? ¿Quién puede ordenar sus propios caminos? ¿Quién puede comprender sus propios errores? Si la vara o los pensamientos, o voy a mirar mis errores según mis ideas, mis pensamientos, y por supuesto que me voy a engañar a mí mismo. Pero sin embargo, si en la palabra de Dios miro el carácter de Cristo, ya ahí hay algo más perfecto a mirar, algo precioso para mirar, que es su carácter, su andar. Y quedo en evidencia, porque mi andar no es el andar de mi Señor. Entonces, veíamos eso. Y la tercera comparación que hace habla de la nariz con una torre que apunta hacia el Líbano. Y vimos que las torres eran levantadas para defensa, a fin de poder velar constantemente todo ataque del enemigo. Y hacia Damasco, la torre del Líbano como mira hacia Damasco, eso es lo que dice aquí. Y Damasco viene del hecho de una ciudad siria que constantemente invadía y era visto como una amenaza. Entonces, si uníamos las dos torres, pensábamos o miramos que no hay mejor defensa que la obediencia. El hecho de poder hacer lo que es agradable a Dios, no fiarnos en nosotros mismos, estar atentos a Él, va a llevar a que nuestro andar sea un andar conforme al Evangelio, conforme a la voluntad de Dios y no según nuestras ideas. No nos vamos a engañar a nosotros mismos y vamos a estar velando para andar según lo que Dios ha establecido. Entonces eso es un poco lo que mirábamos el jueves anterior. Ahora, en el versículo de hoy, continuando con esa descripción que él hace acerca de ella, acerca de la belleza que se ve en ella y cómo ella responde a la obra de Cristo, así es como estamos comparando esta poesía, este cantar del amado hacia ella, hacia la amada, de Salomón hacia su esposa. Lo estamos mirando también, lo estamos mirando desde el punto de vista de cómo Cristo ve a su iglesia, de todo lo que Él derramó sobre ella y cómo ella responde al amor de su amado. Entonces, en esa descripción, en esas comparaciones, mira, tu andar es como tu manera, tu nariz es como esto, tiene que ver, todo eso se desprende de la obra de Cristo. Y en el versículo de hoy no va a ser la excepción, vamos a continuar con ello, porque habla, dice, tu cabeza encima de ti. Bueno, cuando leía esta parte de este pasaje, bueno, pero ¿por qué esta declaración? ¿Por qué dice tu cabeza encima de ti? ¿En qué otro lugar del cuerpo va a tener la cabeza? ¿Sí? ¿Dónde va a estar la cabeza de la chica, de la esposa? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacer esta comparación? ¿Por qué llevarlo a este punto? Tu cabeza encima de ti. Entonces, ¿y por qué la comparación, mis hermanos, con el monte Carmelo? ¿Por qué esa comparación? Bueno, primero, para continuar, el monte Carmelo está caracterizado, o lo vamos a recordar, por una de las historias es aquel lugar que fue donde se llevó a cabo cuando Elías desafía a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Entonces allí es cuando se preparan los altares, allí es donde ellos hacen todo ese tipo de ritual y no pasa nada, su Dios no les responde, y sin embargo el Señor responde a Elías, el Señor estaba con Elías en ese momento. Pero después lo que reconocía, lo que siempre fue mencionado también el Monte Carmelo, en la literatura que se
usaba en poesías y en canciones, siempre era destacado por su fertilidad, por la abundancia de frutos que había en él. ¿Sí? De hecho, habla acerca de eso, su nombre tiene que ver con eso, está relacionado con eso, con su fertilidad, con los frutos que hay en abundancia en él. Entonces alguien decía que se podía distinguir a lo lejos, al ver esa colina, esa montaña, se podía distinguir los frutos que abundaban en este lugar. Ahora, ¿cómo unimos la cabeza con estos frutos? Bueno, para darnos una idea de la comparación que está haciendo acá Salomón, él está resaltando de alguna manera todo lo que adorna su cabeza, la cabeza de la amada, todo lo que la lleva a mirar y poder recibir. Tiene que ver con el peinado, con los adornos que lleva, esas trenzas que usa ella misma también allí, o que puede usar. Y al mirar toda esa forma que tiene, es comparada con todo lo que se veía a lo lejos en el monte Carmelo. ¿Sí? O sea, esos adornos que se pueden apreciar, tan preciosos, tan fructíferos que se ven allí en el monte Carmelo, él la está describiendo con la cabeza, como está ella ahora de su amada. ¿Sí? Toda bien adornada, llena de frutos, que era muy destacada para esa época. Quizás hoy en día nosotros no vamos a usar ese tipo de comparación con nuestras esposas, ¿no? Con nuestra esposa. Pero en ese tiempo conseguiremos en la literatura en la que están usando, sí era un punto de comparación. ¿Por qué? Porque lo veían algo precioso. Entonces dicen, mira, eso que se ve allá es comparar, puedo verlo igual en tu vida, en tu andar, en tu cabeza. ¿Sí? Eso es lo que se ve. Entonces, parece raro a nosotros, pero es algo que era como un elogio bastante lindo para la época. Entonces, no sé si hoy será aceptado así de esa forma, pero sí, es así, mis hermanos. Y continuando, como les decía, con la descripción, no debemos olvidar, como les decía hace rato, que Salomón como rey es el que lleva a esta mujer, a esta amada, a estar en la postura en la que está. ¿Sí? Si se puede destacar toda esta belleza, todo lo que tiene ella, todo lo que recibe, todo lo como está hoy en día vestida, adornada y todo eso, tiene que ver con la realeza de Salomón. Tiene que ver con él, ¿no? O sea, todo lo bueno, todo lo que ella recibe viene de él. Y pensemos nosotros ahora en la iglesia de Cristo y en cada uno de sus integrantes, todo lo bueno, todo lo precioso, todo lo que se puede ver en cada uno de nosotros, en el carácter, en el andar, en las buenas obras, viene de Cristo. Y toda la comunión que se ve en la iglesia, todo lo que se puede ver cuando los miembros interactúan unos con otros, trabajan según la actividad propia de cada uno, viene de Cristo, viene de Él. O sea, si se puede destacar algo de esta amada que destaca acá Salomón, es porque él, en el estado, en la postura en la que él está, le brinda todo eso y le ha embellecido a su esposa de tal manera que empieza a describirla así de esta forma. Entonces dice, mirá, toda la comparación que puedo hacer ahora de vos, sin egoísmo ni nada, pero se debe a él. Se debe a él. Entonces, eso es algo a lo cual nosotros debemos considerar que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos recibido, mis hermanos, toda la verdad a la que hemos sido guiados, viene por la obra de Cristo. Viene por la obra de Cristo. El hecho de conocerle cada día más a Él, de deleitarnos en su verdad, en su palabra, en su carácter, en su obra, en todas sus promesas, viene de Él. Eso es lo que nos fortalece nuestras vidas, lo que nos da vigor cada día. Y después en lo que vamos aprendiendo, en lo que día a día, cuando vamos poniendo por obra, es lo que va adornando todo nuestro ser también. Es lo que adorna la iglesia, su doctrina, es lo que embellece la iglesia de Cristo. Entonces, voy a leer un pasaje, por ejemplo, pensando en todo lo que tenemos que viene de Él, y uno de los pasajes que quiero compartir se encuentra en Juan 16. Juan capítulo 16. El versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, pensando en los beneficios que tenemos en Cristo Jesús y por su obra, toda la verdad que recibió la Iglesia y obvio pensando en los apóstoles y después que ellos eran guiados por el Espíritu Santo, han dejado escrito estas escrituras y toda esa verdad que tenemos hoy en día viene de Él, proviene de Él, y eso es lo que marca nuestra manera de vivir y nuestra manera de andar. ¿Sí? Viene de Él. Todo eso veámoslo como algo precioso, algo lindo que viene de nuestro Señor. ¿Sí? Pensemos también cuando Santiago dice que toda buena dádiva y todo perfecto viene de Él, ¿sí? Viene de Dios, del Padre de las luces. ¿Sí? Entonces todo lo que la Iglesia tiene, mis hermanos, todo lo que se puede ver en nuestro carácter, es por la obra de Cristo. Aún cuando se habla acerca de los frutos, no se habla de los frutos nuestros, se habla de los frutos del Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu obra en nuestras vidas y el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso que hace evidente el carácter de Cristo, todo eso también es de Él. Entonces lo que se termina viendo en nosotros, lo hermoso, lo bello, lo que se destaca, es acerca de la obra de Cristo. No es a nosotros a quien se nos mira, no es a nosotros a quien se nos destaca, es acerca de Él. Entonces ese carácter es conforme a la imagen de nuestro Señor. Todo viene de aquel que es la cabeza, mis hermanos. Todo viene de aquel que es la cabeza. Si las cosas, mis hermanos, van como tienen que ser, si el cuerpo que estamos hablando, estamos destacando, describiendo, funciona como tiene que ser, tiene que ver con la cabeza. Se debe a la cabeza. Y nosotros no debemos olvidar también de que la cabeza de la Iglesia es Cristo. Y el hecho de que cada uno de nosotros cumpla su función, el hecho de que cada uno lleve adelante la tarea que se nos ha encomendado y que sea bueno y que se destaque, ya sea por los hombres que no conocen al Señor o dentro de la Iglesia misma, se debe a la cabeza que es Cristo. Se debe a Él. No hay otra razón. No somos nosotros. No somos nosotros. Entonces, si el cuerpo, mis hermanos, funciona, coordina, sincronizadamente, crece, se debe a Cristo. Se debe a Cristo. Esto me hace pensar, ahí nomás, en donde estamos en Juan, vamos un capítulo hacia atrás, en el capítulo 15, cuando el Señor habla de la importancia de permanecer en Él, y cuando dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces la Iglesia, cada uno de nosotros dependemos pura y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo siempre. En ningún momento el cuerpo se desprende, en ningún momento se separa. ¿Sí? En ningún momento se separa. Entonces, dice acá, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, eso hablando de nosotros, pensando en lo que hablábamos recién, no podíamos generar todas estas cosas buenas, no podíamos hacerlas por nosotros mismos. Lo que está destacando acá es que nosotros somos estos pámpanos, no podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Sí? Si no, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí, si vamos más adelante en los versículos siguientes, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, para poder andar según el amor de Cristo,
tiene que ver con que estamos unidos a Él. Estamos en Él. ¿Sí? Porque de otra manera no se puede vivir de esta forma. No se puede llevar adelante la obra que se puede evidenciar en la iglesia o en un cristiano. Entonces, separados de Él nada podemos hacer. O es en sus fuerzas o no. O es según lo que Él dice o no. O es según sus mandamientos o no lo es. Y ese es el amor, eso es permanecer en Él, permanecer en su amor, es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos para nosotros no son gravosos, nos enseña el Espíritu de la Ahora, el Señor es glorificado en esto, dice que guardemos sus mandamientos, mis hermanos. Todo este andar, todos estos frutos que se pueden ver, que se hacen evidentes en la iglesia de Cristo, que se pueden ver, que se distinguen, ya sea por nosotros o por personas que no conocen al Señor, que quizás a veces no saben qué es lo que ven, pero ven algo diferente en cada uno de nosotros. Pero todo esto, mis hermanos, viene de Cristo, viene de Él. Él es el que ha hecho todo lo posible para que su iglesia pueda ser de una forma tan ordenada, tan preciosa, tan perfecta, que se vea de esta forma, se destaque de esta manera. Se pueda distinguir que hay frutos, que hay una manera de vivir diferente a lo que el mundo muestra, a lo que el mundo saca a luz, podríamos decir. Y tiene que ver con la vida de Cristo, tiene que ver con esos frutos que vienen de Él y no que son no los nuestros, no los del mundo. No hay ninguna igualdad en eso, en los frutos que vienen de Cristo, que es lo que el mundo puede decir como frutos o como logros. No tiene ninguna comparación, mis hermanos. Todo este orden es evidente dentro de la iglesia, en la intimidad con los santos, mis hermanos, y habla de una coordinación con la cabeza. Por eso les decía recién, la cabeza da el orden y el cuerpo responde. El cuerpo sigue la verdad en amor. El cuerpo sigue la verdad en amor. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, miren, acompáñenme por favor un segundo ahí en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Dice, Efesios capítulo 4, versículo 15, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vamos creciendo, nos vamos nutriendo, y esto según la verdad y el amor que viene de Cristo. No por nosotros mismos, no por nuestras ideas, no por nuestros pensamientos, no por mi siendo sabio en mi propia opinión. Tiene que ver que todo esto se desprende de Él. Él es el que da la orden, Él es el que nos puso en su cuerpo, nos hizo partícipes, nos hizo miembros de Él, y Él da la orden y hace que esto vaya creciendo y sea evidente así delante de todos. Él es el que lleva a cabo todo esto, mis hermanos. Entonces, esta unidad a la cabeza, estar aferrados a Cristo, confiando en Él, en su gracia para cada día, va a ser nuestra seguridad, mis hermanos, para el andar en este mundo según la cabeza que está encima de él. ¿Y por qué destaco eso? ¿Por qué podríamos decir, bueno, por qué se dice eso? Bueno, porque creo que muchas veces hemos sido partícipes o hemos llegado a pronunciar con nuestros labios de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y muchas veces no lo hemos reconocido como tal. Muchas veces no lo hemos, o podemos decirlo de labios, pero no lo vivimos. No es una realidad de nosotros. Conocemos o venimos de muchos lugares en donde se vive de esa manera, donde se dice, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que hace... Pero después, detrás de todo eso, lo único que encontramos en medio de todo de eso es que cada uno vive según su
pensamientos, según sus ideas, según su evangelio, si podríamos decir, según sus fuerzas, y todo eso termina siendo un desorden más que un cuerpo que va creciendo ordenadamente o que anda dando frutos o buenas obras como tiene que ser según lo que nos muestra la Escritura. Entonces nosotros podemos decir Cristo en la cabeza, pero resulta que nosotros mismos no estamos viviendo de tal manera que el Señor lleve tenga ese lugar. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Entonces, venimos de lugares así, conocemos eso. Pero por la gracia del Señor, hoy podemos ver que Él es el que todo lo bueno, todo lo perfecto, toda la sabiduría, toda la verdad, el amor, viene de Él, y sin Él nada podemos hacer. Entonces no podemos dejar de lado a Cristo para poder seguir adelante viviendo la vida que el Señor supuestamente nos ha dado. Por eso le citaba recién lo que dice Juan: separados de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Entonces este andar, este precioso vivir, el hecho que se pueda destacar a la amada como lo estamos viendo acá en Cantares, tiene que ver con una coordinación de todo el cuerpo conforme a la cabeza. Esa cabeza que está encima de ella, que es Cristo, tiene que ver con eso. Todo lo bueno que se puede destacar tiene que ver con eso. Se desprende de eso. Viene de eso. Ahora, ese andar suena, se escucha, puede verse algo muy armonioso, y de verdad se puede vivir así mismo. Cada uno de nosotros debemos velar para que nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra mente, todo esté puesto en Cristo. Para que todo sea para la gloria de Dios, para que todo nuestro andar refleje el carácter del Señor, para seguir llevando frutos cada día que honren su nombre. Y eso se puede vivir porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado. De modo que si hay un pensamiento egoísta de decir, bueno, voy a buscar esto que va a exaltar mi nombre, uno puede confesar el pecado y buscar lo que es de Dios, buscar lo que es de Cristo. Ya no voy a buscar lo mío. Ya no voy a buscar lo mío. ¿Por qué? Porque la doctrina que viene de Dios lleva al hombre a exaltar a Dios y no a buscar para satisfacerse a sí mismo. Entonces ya el cristiano no anda buscando lo suyo propio, sino que busca lo que es de Cristo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando en lo personal de cada uno de nosotros, y ahora vamos a hablar un poco de cada uno individualmente, qué pasa cuando nuestros pensamientos son alterados? ¿Qué pasa cuando nuestra cabeza no está donde tiene que estar? Cuando nuestro pensamiento, nuestra fe, todo se ve alterado por cosas que pueden pasar en el entorno, a pensamientos que pueden venir de repente a nuestra mente, mentiras, engaños, una manera de vivir que el mundo ofrece que no se acuerda del Evangelio, las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. ¿Qué pasa cuando en nosotros mismos abundan todas esas clases de luchas que batallan contra nuestra alma? Sin lugar a dudas, afectan. Y afectando a uno de nosotros, afecta todo el orden del andar de la iglesia. Veíamos tiempo atrás, yo no sé si recuerdan en el campamento, que uno de los principales campos de batalla es nuestra propia mente. Y cuando nosotros desechamos, no lo decimos así porque suena fuerte, pero cuando nosotros dejamos de lado la palabra del Señor, cuando nosotros dejamos de lado la comunión con Cristo, cuando creemos que podemos satisfacernos por nosotros mismos o andar según nuestras propias ideas, lo que estamos haciendo es sacar la cabeza del lugar y poner nuestros pensamientos, poner nuestra manera de vivir. Entonces ya no está Cristo como el Señor de mi vida, sino que ando según mi manera de pensar, mis ideas, mi fuerza. Y todo eso no termina bien en nuestra vida. Afecta, mis hermanos, a nuestra fe. Afecta a nuestro andar y nuestra manera de vivir. Todas estas clases de pensamientos, ideas, cosas que escuchamos,
Por ejemplo, miren, acompáñenme en Colosenses, en el capítulo 2. En el versículo 18. Luego de que Pablo presentó al Señor como aquel que nos reconcilió en la cruz, su sacrificio es perfecto, precioso, no hay nada más que añadir para ser reconciliados excepto delante de Dios. El versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La fe de los hermanos se vio afectada. Hubo muchos que querían añadir al sacrificio del Señor, a la obra de Cristo, algo más que podía como mejorar la obra, mejorar el sacrificio, mejorar su manera de vivir, alcanzar más santidad, otros intermediarios. Y cuando esas cosas también suceden, hoy en día quizás no hay, nosotros no vamos a encontrar culto a los ángeles o algo por el estilo, pero sí hay otro tipo de pensamientos que afectan nuestra manera de vivir. Hay otras ideas que vienen y tratan de reemplazar el Evangelio, la verdad que hemos recibido de Dios, la libertad que tenemos en Cristo, y quieren es como que todo esto, bueno, es mejor, y resulta que en vez de seguir viviendo en libertad con el que recibimos del Señor, estamos viviendo con una esclavitud, con algo que termina afectando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de vivir, que no es acorde al Evangelio del Señor. No es acorde al Evangelio. Por eso también les mencionaba recién lo que dice Corintios: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque afecta nuestra fe, afecta nuestro vivir. Entonces ya nuestra mente cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia, se ve afectada. Ya escucho una cosa acá y toma un lugar en mi mente que me termina afectando de muy mala manera y me dispone en el cuerpo de Cristo de muy mala manera. Entonces nos vemos afectados. Y dice Pablo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por la propia mente carnal. No haciéndose de la cabeza quiere decir no aferrándome, no creyendo en Cristo, dejándolo de lado. Y por eso es lo que tiene que ver con esto, de que la cabeza muchas veces no está donde tiene que estar. Nuestra mente se perturba y nuestro corazón, todo nuestro ser no está puesto en Cristo, no estamos mirando a Él. Lo hemos dejado su palabra para poder confiar en nosotros mismos. Y eso está mal. Eso está mal. Ahora, no estoy diciendo que no pueden venir pensamientos, luchas, deseos. No estoy diciendo que no vamos a escuchar mentiras en nuestro entorno, todo tipo de cosas. No quiero decir que no vamos a luchar con todo eso, pero ¿qué hacer con todo eso cuando viene a nuestra mente, mis hermanos? ¿Qué hacer con todo eso? Quedarnos ahí quietos, prestar atención a ello, vernos quizás como víctimas ante las diferentes ataques que el enemigo hace contra nosotros, o aferrarnos a aquel que se dio y se entregó a sí mismo por su pueblo, un pueblo celoso de buenas obras, cuyo poder es efectivo en cada uno de los suyos y que los ha hecho más que vencedores por Él mismo. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha vencido en la cruz. Ha vencido y nos ha dado una victoria de la cual nos permite a cada uno de nosotros a hacer frente a todo aquello que está en este mundo. Él venció al mundo y nosotros también por medio de Cristo. Entonces todo aquello que viene, que no lo podemos negar que está, todas aquellas cosas que pasan en nuestra mente, en nuestro corazón, que vienen, que atacan, sin lugar a dudas van a estar. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una libertad para poder acceder, acercarnos a un trono de gracia, para confesarle todo aquello que pasa por mi corazón, para contarle a aquel que puede compadecerse de mis debilidades, de mis
luchas, aquel que comprende mi condición. Mis hermanos, Cristo comprende nuestra condición. Él sabe que somos polvo, dice el Salmo. Entonces, no podemos menospreciar tan gran misericordia de nuestro Señor. No podemos menospreciar su sacrificio, que con Él nos ha limpiado y ha pagado todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, aquellos pensamientos que nosotros no buscábamos y están, aquellos pensamientos que vienen en nuestra mente. Aquella mentira que nuestro propio corazón genera, aquella falsa expectativa, ese engaño que uno mismo puede hacer y creerlo. Puedo confesarlo, Señor, mirá, me pasó esto, me pasa esto, y llevarlo delante de Él, y hallar misericordia, y hallar socorro. Eso tiene que ver con lo que vemos según el Salmo, cuando dice el Salmo. Bueno, sí, también el Salmo, porque el mismo David dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová, confesaré mis pecados a Jehová, y Él perdonó mis pecados, dice el Salmo 30 o 31. Él lo hizo. Esto nos tiene que llevar, mis hermanos, a no quedarnos con aquellas cosas que vienen a nuestra mente, sino a confesarlo inmediatamente al Señor. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También Pablo nos enseña y dice: llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, el Señor nos ha dado la libertad en Él. Hay fuerza en Él cada día para nuestro vivir. Hay fuerza en Él. Entonces podemos: Señor, ayúdame con esto. Tengo esta lucha. Dice Pedro, ¿no? Que debemos batallar contra aquellos deseos que batallan contra nuestra alma. Hacer morir los deseos carnales. No proveer para, la Escritura nos dice, no proveer para los deseos de la carne. Entonces hay una libertad que recibimos en Cristo para hacer frente a todas estas cosas. Pablo en Efesios 6 habla acerca del yelmo de la salvación, de ese casco que cubre toda nuestra cabeza, a fin de no perturbar nuestra manera de vivir, mis hermanos. Y la obra de Cristo, la salvación que Él nos ha dado, es inquebrantable. Nada nos va a arrebatar de su mano. Aún los pensamientos más perversos que puedan surgir en nosotros, aún aquellas mentiras, aquellas cosas que se generan en el corazón, que están constantemente, nada de eso, mis hermanos, nos va a apartar del amor de Cristo. Nada de eso. Por más que nos veamos hoy quizás los más sucios y viles, la sangre de Cristo limpia de todo pecado nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y de esa manera vamos a poder encontrar consuelo en nuestro Señor, socorro para andar cada día de una manera ordenada. Si no, cuando una cosa afecta a nuestro corazón, no nos deja tranquilos. No estamos en paz. Y creo que muchos vamos a coincidir con él. Cuando algo afecta a nuestro corazón, mis hermanos, no estamos en paz. Eso invade nuestra mente, no nos deja tranquilos. Estamos todo el día con eso en la cabeza, todo el tiempo piensa y piensa. Pero sin embargo, si eso lo llevamos al Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, la cabeza va a estar en paz con Él, porque hay fuerza en Cristo para hacer frente a todo esto. Ahora, el versículo que sigue, la segunda parte del versículo que acá en Cantares, cuando dice el versículo 5, bueno, tu cabeza encima de ti como el carnero, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Esto cuando dice hay corredores, quiere decir rizos, ¿sí? Rizos son como los rulos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está hablando, ¿sí? Entonces está hablando de unos hilos. Púrpura es un color rojo, y eran unos adornos que tenía el rey sobre su cabeza.
sí, puede sonar raro y todo eso, pero era un adorno que llevaba el rey. Y el rey compara y dice, mira, tu cabello es como esos hilos de púrpura que están sobre la cabeza del rey, o sea, en sus rizos, en su pelo. Ahora, mis hermanos, pensaba, ese es el adorno que tiene Salomón, que caracteriza a la amada, ¿no? Y dice, mira, eso lo que está acá está en vos, lo que está en el rey está en vos. Pero pensaba el adorno que nuestro Señor Jesucristo no llevó ningún adorno. Al momento de la cruz, lo único que había sobre su cabeza era una espina, era una corona de espinas. Y no lo adornó ningún hilo de lana o de púrpura, sino que su sangre, mis hermanos, su sangre fue lo que derramó por cada uno de nosotros, por su pueblo, para que su pueblo pueda vivir en paz delante de Dios por medio del sacrificio de Él. Entonces, esto vuelvo a traerlo ahora pensando en lo que estaba hablando acerca del yelmo de la salvación. Es su salvación, mis hermanos, es su salvación lo que hace posible de que la iglesia pueda vivir de esta manera que marca lo que estamos viendo en Cantares. Es esa obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre derramada hace posible que criaturas inmundas hayan sido limpias y ahora puedan tener un corazón nuevo para que vivir celosos de buenas obras con frutos que honran y exaltan al Señor. Solo viene de ese sacrificio crucial. Todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas aquellas cosas con las que luchábamos y las que estaban en nosotros, y aún con los pecados con los que nos vamos a seguir encontrando cada día, todo ha sido cargado, quitado y limpiado por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre. Esos son los adornos que tenía el rey acá. Nuestro Señor Jesucristo con su sangre nos lavó y nos limpió. Su salvación es inquebrantable, mis hermanos. Nada nos va a arrebatar de sus manos. Nada. Nada. Por lo tanto, que nuestra manera de vivir no se vea perturbada por ideas propias, por la corriente del mundo, por el susurro del enemigo, sino que pueda estar acorde o pueda sustentarse de la verdad que viene de la cabeza, que es Cristo. Entonces, la única manera de que la iglesia viva como tiene que vivir se va a ver cuando la cabeza está donde tiene que estar, en su lugar. De Él viene todo lo bueno, todo lo precioso, todo don perfecto, toda buena dádiva. De Él viene la sabiduría para vivir, la fuerza, la lucha, la gracia. De Él viene, mis hermanos. De Él. Entonces no menospreciemos nada de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Vamos al Señor en oración, descansando, o rogando al Señor que nos permita descansar en Él cada día, en su fuerza, en su sabiduría, en todo lo que Él le ha dado a su iglesia para poder vivir en paz con Dios, haciendo la voluntad que Él le ha encomendado cada día. Amén. Vamos al Señor en oración. Señor Dios y Padre, te damos gracias por la obra de Cristo, por aquel que se entregó y se dio a sí mismo por su pueblo, que lo ha embellecido de tal forma, Señor, que se puede distinguir así en las Escrituras, con frutos, con fuerza, con vigor, con fertilidad. Gracias, Padre, porque todo lo que se puede apreciar en nosotros o en los tuyos viene de ti. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias porque encontramos en Él fuerza cada día. Gracias porque es el que sustenta nuestros corazones, con su palabra, con su promesa. Gracias, Señor, por todo. Ruego que a medida que se acerque el tiempo de encontrarnos contigo, Señor, de verte cara a cara, el anhelo, el deseo de ser cada día como tú, Señor, abunde en cada uno de los corazones.
esa esperanza, Señor, nos lleve a purificarnos, a despojarnos de todo peso y de pecado, Señor, a comprobar cada día tu buena voluntad agradable y perfecta, a aferrarnos a ti, Señor, que eres la cabeza de la iglesia, y poder andar de una manera ordenada, que dé honra a tu nombre, que exalte, Señor, tu nombre en donde estemos, ya sea reunidos como cuerpo o en aquella área que has puesto a cada uno de mis hermanos o a mí mismo, Señor. Que tu nombre sea exaltado en todo momento. Guíanos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos.